El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, pues tú eres maravilloso, pues tú eres excelso, pues no hay nada ni nadie como tú, Señor. Gracias porque con los brazos abiertos nos reciben días como hoy, Señor. Y gracias porque yo sé que extiendes tu mano de poder para sanar, para salvar, Padre, para restaurar nuestra vida, para llenarnos de gozo y alegría, Padre, del sustento de tu palabra y de tu poder maravilloso, Padre, guiándonos, sosteniéndonos y permitiéndonos disfrutar de ese amor incomparable, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Me regocijo en tu salvación, Padre, en la palabra que nos das, en las oportunidades que nos darás en este día, en la sanidad que traes a aquellos que están enfermos, Padre, en la restauración de su cuerpo, los tejidos que han sido afectados por alguna enfermedad, Padre. Yo sé que en ti hay poder para restaurarlo y yo envío esa palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, a las clínicas, a los hospitales, Padre, a las casas, Señor. Tú envías provisión, Señor, sobrenatural, bendición, Señor, para que haya sustento en sus casas, que no falte el alimento para nuestro cuerpo, Padre, pero también el alimento para nuestra alma, Señor. Quita todo temor, toda angustia, Padre, y que la paz de tu Santo Espíritu, Señor, inunde los corazones, Padre. Pues esperamos en ti, en tu amor maravilloso, en tu paz, Señor, en el aliento de vida que traes sobre aquellos que esperamos en ti, Padre. Ayúdanos a caminar contigo, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cualquier oportunidad que nos regala, Padre, para ver tu obra, Señor, en medio de todas las cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Bendigo, Señor, a tu pueblo amado, a tus siervos, a cada pastor, cada pastora, Señor, a cada hombre y mujer que se dispone para ti, que dispone su corazón, Padre. Y te pido con todo mi corazón, como lo has hecho conmigo, lo hagas también para que tu palabra sea revelada, Padre, aún cada día más y más, Señor, y podamos caminar, Señor, en tus consejos, en tus mandamientos y con el temor a ti, Padre, pues tú, Señor, mereces ser reverenciado, Señor, en todo lugar, en todo tiempo, Padre, pero especialmente en nuestro corazón y en nuestra vida. Háblanos con tu palabra, Señor. Permita que esa palabra nos edifique, nos aliente, Padre, y seamos dirigidos por ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti, sobre tu casa, y que Dios respalde todo lo que emprendas en medio de todas las cosas. Una de las cosas que hemos venido compartiendo en estos días y que quiero recordar, y justamente uno de los desafíos que Dios nos da cada mañana, cada tarde, cada noche, es aprender a disfrutar la vida, a no detenernos absolutamente por nada y a poder caminar en esa bondad y en esa misericordia que Dios siempre dispone para aquellos que confiamos en Él. Y ayer inclusive le estuve compartiendo, en días anteriores le estuve compartiendo de no detenernos y de eso quitar todo impedimento de poder disfrutar de la vida y que veamos la vida sin temores, sin esclavitudes, sin ataduras, confiados en la palabra del Señor. Y yo les compartía y quiero reafirmar en el día de hoy el desafío que Dios nos entrega de que lo mejor que podemos hacer es caminar en esa voluntad y en esa gracia que Dios nos regala, libres de toda opresión, libres de toda influencia que quizás, o de toda corriente del mundo, lo expresaba en el día de ayer, y vivir de acuerdo al llamado y a la libertad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y justamente que nuestro propósito de vida sea de acuerdo a lo que Dios nos revela a través de su palabra y de acuerdo a el testimonio que Él nos ha invitado a llamar, pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, el poder disfrutar de nuestra vida plenamente, a vivir en libertad, a tener una experiencia maravillosa con Dios, a no vivir del qué irán los demás,
Sí, debemos de dar testimonio con nuestro estilo de vida, pero que sobre todo en nuestro corazón y en nuestra vida podamos disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios. Inclusive el título que le he colocado hoy a este espacio, aparte de que lo llamamos todos los días un tiempo con Dios, es ¿qué pasaría si hoy que fuera el último día de tu vida? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo el día de hoy o modificaría o cambiaría algunos aspectos de tu vida? Pero la verdad es importante aprender a vivir para el Señor sin temores, sin angustia, sabiendo que el propósito principal de nuestra vida es agradar a Dios. Eso cambia muchas perspectivas y sobre todo aprendemos a disfrutar del amor maravilloso de Dios y vivimos sin complejos, sin temores, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros hacemos, y lo digo por experiencia, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos provee todas las cosas, en algunas veces en abundancia, en otras veces aunque tengamos escasez, Él hace cosas maravillosas y como digo, pudiéramos contar muchos de los testimonios que vivo en la presencia del Señor, y por eso me agrada tanto vivir para Él, compartir de su palabra, aliento de vida, aliento de gracia que nos transmite Dios, y sobre todo aprovechar cada oportunidad y saber que en cada situación que vivimos son oportunidades que Dios nos da definitivamente, son oportunidades que Dios nos permite disfrutar de ese amor incomparable y de esa gracia maravillosa que Él quiere manifestar a través de nosotros. Y hay un pasaje que estaba meditando en Hechos capítulo 28, versículo 7 al 10, y es interesante. Ahora los coloco dentro del contexto. Voy a leer la palabra. Hechos 28, versículos 7 al 10. Es un momento difícil en la vida del apóstol Pablo, o San Pablo, como se conoce también, que para mí es un testimonio de vida cuando uno comienza a mirar todas las, yo no sé si llamarle aventuras, o estilo de vida, o la disposición que él tenía para servir al Señor con integridad. Y eso no le evitó que pasara por momentos difíciles. Pero cuando Dios se propone, y sobre todo también cuando nosotros nos disponemos para Dios, todas las cosas, y eso lo dice el mismo ahí en Romanos 8:28, todas las cosas van a ayudar para bien. Y eso nos da seguridad. Este pasaje, escuche como dice, y voy a leerlo ahí en Hechos capítulo 28, versículo 10. Dice: en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Y el versículo 10, hasta donde iba a leer, dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, es interesante y pues es un pasaje que si uno lo lee desconectado, uno dice, interesante lo que pasa. Pero es que si leyéramos desde el capítulo 27 o versículos anteriores o capítulos anteriores, inclusive, está narrando un espacio de vida de Pablo donde él fue condenado para ir a Roma y ser juzgado por el mismo César. Toman una embarcación, en esa embarcación Pablo, por revelación de Dios, le dijo que iban a tener problemas, que era mejor que no zarparan en una temporada de invierno porque iban a tener pérdidas, pero simplemente no quisieron escuchar.
Como muchas veces nos pasa a nosotros, Dios utiliza personas, inclusive inspiradas por Dios, que nos alertan de algunas cosas, pero nuestra incredulidad o a veces la obstinación que hay en nuestro corazón, no aprendemos o no escuchamos. Inclusive las veces que Dios nos habla a través de sueños, no siendo quizás o no absorbiendo quizás muchas cosas, sino aprendiendo a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cualquier persona que dispone su corazón para meditar en la palabra, para llenar su corazón de una adoración, de una alabanza, donde, como hemos definido a veces la adoración, que es un estilo de vida, no es solamente los momentos en que nos arrodillamos, nos postramos o tocamos un instrumento o entonamos un cántico, sino una adoración es cuando todas las cosas las disponemos y las hacemos para Dios, reconociendo que es el Dios Todopoderoso. Y siempre me ha llamado la atención la adoración como un estilo de vida, donde todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, todo lo que proyectamos es para glorificar al Padre y darle gracias por la salvación que nos han dado. Ese es un estilo de vida. Para Pablo, y eso no exime que tengamos problemas como le acontece al apóstol Pablo, porque realmente hubo una tormenta, inclusive él le coloca el nombre del huracán, de la tempestad, y realmente él lo entiende como si le estuviera impidiendo ese proceso, y más sin embargo él sigue haciendo las recomendaciones, inclusive ahí en el contexto bien interesante, porque él dice: mire, el ángel del Señor estuvo hablando conmigo y me dio instrucciones y me dio la promesa de que ninguno iba a perder la vida. Lo cierto fue que llegaron a cierto lugar, porque les digo, dentro del contexto, Pablo ha sido apresado y era trasladado a Roma para ser sometidos a juicio. Por el camino, sin embargo, una violenta tormenta azotó la embarcación que los transportaba, y durante 14 largos días lucharon para salvar la nave. Al menos ya habían botado todas las cosas para aliviar la nave, pero finalmente se dirigieron a una bahía donde la embarcación se encalló, pero sobre unas rocas, y las fuertes olas comenzaron a destruir la embarcación, y la tripulación se vio obligada a nadar hasta la costa. No solamente la tripulación, sino también todos los que iban, los encarcelados, fueron llevados hasta una isla. Y es interesante porque es ahí donde entra el relato de estos primeros versículos que he leído, porque realmente llegaron a una isla que se llamaba Malta, que es lo que nosotros hemos leído. Y ahí el versículo 7 al 10, hay un caso, hay algo que Dios hizo a través de Pablo, y esto nos da enseñanzas a nosotros, porque no sé cuántos de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan, cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, imagínate que tú vas en ese barco, a lo mejor hay algunas personas que han tenido la experiencia de entrar en una embarcación, así sea pequeña, así sea grande, y una tormenta no le da la oportunidad de seguir adelante, pierden todas las cosas que llevan, lo único que queda es poder salvar la vida, y en el lugar a lo mejor más inmediatamente seguro también es destruido, y no le queda otra opción que nadar, o ayudar inclusive a los que no saben nadar y llevarlos a la orilla y salvar sus vidas. La reacción que muchos tienen después de un evento de pérdida normalmente es de queja, de angustia, de buscar culpables. ¿Quién tuvo la culpa? Pablo pudo haber dicho: mire, ustedes por no haber escuchado, yo les dije, inclusive creo que él más adelante le recuerda: yo les dije que no zarpáramos porque íbamos a tener dificultades, pero ustedes no quisieron escuchar. Pero cuando uno lee relatos como estos, uno se da cuenta que hay eventos en nuestra vida que ni siquiera los programamos, pero que Dios los convierte para bien, y esto reafirma lo que yo les decía de ese conocido texto que ya lo mencioné, de Romanos 8:28. Y es interesante, porque llegan a una isla desierta y acontece algo bien interesante. Estaba lloviendo, había mucho frío, y esto dice los primeros versículos del capítulo 28, y lo que hace Pablo como una persona dinámica que
ya era avanzado de edad, no era ningún joven, aquí al menos en el relato que está mencionando la Biblia en Hechos 28, ya iba por una sentencia, tal vez si no hubiera tenido conocimiento, no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, hubiera buscado la oportunidad para escaparse, pues iba a un juicio seguro. Y Dios ya le había inclusive mostrado lo que iba a pasar por profetas que le habían anunciado, le habían revelado lo que iba a pasar, pero él seguía la voluntad de Dios. Y lo que él hace es simplemente para ayudar a calentar a las personas que por el frío, por la tormenta, creo que es en la madrugada inclusive, o en un día lluvioso, comienza a recoger leña y a hacer una hoguera, pero dice el relato bíblico que en medio de la leña, de la madera que él recogió, había una serpiente, y esa serpiente se le prendió de la mano. Y lo que él dice, si ustedes pueden leer los primeros versículos, es que él sacudió la mano con fuerza y la serpiente cayó en el fuego. Y todos esperaron justamente que él se muriera. Inclusive hay una expresión bien fuerte, porque dice definitivamente este hombre tiene una condena, y ellos eran muy superficiosos porque decía, escapó de un naufragio para venir a morir por la picadura de una serpiente. Pero al pasar las horas, resulta de que esa picadura de la serpiente no hizo ningún efecto en la vida de Pablo. Ahí está escrito en la palabra, y es lindo conocer ese pasaje. Por ejemplo, en el versículo 10 hay una expresión bien interesante que está diciendo ahí la palabra. Dice, voy a leer el 5 del capítulo 28, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban o estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Sabe que a veces es complicado nosotros tratar de entender las personas que están a nuestro lado? Yo no sé cuál sería la actitud que nosotros tuviéramos en situaciones como esta, porque es difícil, y como les decía, normalmente nosotros siempre nos estamos quejando por las situaciones. Inclusive la gente que está a nuestro lado nos acusa o no saben comprender mejor cuando por una indicación de Dios, por una fe, en una confianza absolutamente en Dios, comenzamos a esperar de que Dios está al control de todas las cosas. Y es interesante porque este pasaje reafirma lo que dice en el Evangelio según San Marcos, de las señales que seguirían aquellos que confiaran o que creyeran en él. Y justamente una de las referencias que hace especialmente en el Evangelio según San Marcos es que tomarían serpientes en sus manos y no les haría daño. Pues bien, en este pasaje realmente se ve que esa palabra se cumple, y pienso que no solamente le ha sucedido a Pablo, sino a multitud de personas que han tenido picaduras de serpiente y Dios los ha sanado. Ahora, valga la pena recomendar, ¿no? No porque la Biblia dice así, entonces voy a tomar serpientes en las manos para que me piquen, a ver si me muero, no me muero, para saber si soy cristiano o no soy cristiano. No es el caso. Igual, la Biblia advierte, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros lo tentamos creyendo que para demostrarnos a nosotros mismos o demostrarle a otra persona que Dios está con nosotros. Esto no es real. Son aquellas cosas que nos acontecen cumpliendo el propósito de Dios, la dirección de Dios, las instrucciones de Dios, nos acontecen como algo inesperado, pero que podemos tener la absoluta confianza de que Dios está a nuestro lado. Esa es la confianza que tenemos. Y es interesante de que una vez que las personas naturales de esa isla se decían, ciertamente este hombre es un homicida, inclusive dice el versículo 7, porque expresan, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Y a veces son los momentos que no entendemos, cuando hombres y mujeres de Dios pasan por momentos de necesidad, por momentos de angustia, por momentos de enfermedad, y muchos dicen, pero y hay gente muy
no encuentro la palabra para decir, comienzan a juzgar cosas que no entienden, cuando todas las cosas van a ayudar para bien. Pudiera contar muchos pasajes, pero algo que quiero expresar a través de este texto que hemos leído es que se dan cuenta y ellos dicen, no, realmente picándole una serpiente, una víbora, no se muere. Entonces esto quiere decir que es un Dios. Y realmente dice el versículo 7, que fue donde empezamos a leer de este texto, dice, en aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien le recibió y los hospedó en ese lugar. Pero cuando una persona es entendida en Dios, se da cuenta que aún ese naufragio, al menos voy a colocarlo dentro del contexto del pasaje, un naufragio. ¿Por qué tuvo que naufragar ahí la embarcación donde iba? ¿Por qué tuvieron que ir justamente a esta isla? No entiende a veces uno los propósitos de Dios. Normalmente cuando tengo contrariedades y tengo que quizás hacer una pausa, interrupciones en algún viaje que hago, estoy pendiente, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que quieren mostrar a ti? No dice la palabra, pero a lo mejor fue la oración del apóstol Pablo. Porque justamente fue hospedado en un lugar, y en ese lugar, según dice el versículo 28, que el padre de Publio, este hombre rico, estaba enfermo de una fiebre, una disentería. No habían medicinas en ese tiempo, a lo mejor no tenían quizás un botiquín donde hubieran medicamentos o a lo mejor ya lo habían hecho y no había sido sano. Y lo que hace Pablo es utilizar los recursos que Dios le ha dado. ¿Cuáles eran los recursos? No eran dinero, era un preso, es más, a lo mejor él iba con cadenas, atado, porque normalmente iban así, pero esa condición y esa sentencia que hacía sobre Pablo impidió el poder orar por el padre de Publio. Con la maravillosa bendición y la sorpresa para todos los de la familia es que en medio de la enfermedad de la disentería que tenía, fue y oró por él, dice, inclusive imponiendo las manos, y le sanó. Una vida que tenía Dios preparada para que a través de este personaje, ni siquiera nombra, no dice el nombre del enfermo, únicamente habla de su hijo Publio. Pero Pablo aprovecha la oportunidad, ve una necesidad y sabe que a través de él se puede Dios glorificar, va y ora. Y esto produce un impacto en la isla y cambia las circunstancias totalmente, cambia el ambiente inclusive. Porque dice el versículo 29, hecho esto, esta sanidad, esta maravilla de parte de Dios, también los otros enfermos que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Sabe lo interesante y sabe que muchas veces hay cosas que Dios colocó en ti que basta invocar el nombre del Señor y creer que eres un instrumento de parte de Dios para bendecir a otros. Y esto es lo que está escrito y yo lo menciono mucho en la enseñanza de la palabra, y es algo que declaro para mí, la bendición que Dios le dijo al patriarca Abraham, y te bendeciré y serás bendición y engrandeceré tu nombre. Es una promesa para aquellos que confían en el Señor. Dios nos bendice con dones, con talentos, con recursos inclusive, con los cuales podemos ayudar. Y estos movidos en el nombre del Señor producen unos impactos tan fuertes, y no solamente el poder transmitir sanidad a los cuerpos, porque imagínense en una isla cuántos enfermos podrían haber, y se desató la fe de la gente, y el apóstol Pablo bien ocupado orando por ellos, pero también ellos fueron beneficiados, no solamente porque llevó la palabra, porque hubo salvación, porque además de la sanidad hubo salvación. Me imagino a Pablo dando testimonio de Jesucristo en ese lugar. Pero en el versículo 10 también dice, los que fueron sanados, la familia, los que fueron sanados, dice, también nos honraron con muchas atenciones. Los bendijeron, en otras palabras. De tal manera que cuando nuevamente zarparon, tal vez llegó una nueva embarcación para llevarlos, nos cargaron con las cosas necesarias. Muchas veces la bendición se sostiene porque retenemos también la bendición que Dios nos ha entregado. Hay dones, hay talentos, hay capacidades que Dios coloca en sus hijos,
pero muchas veces sabemos que la tenemos, pero no las utilizamos. Y creo que este pasaje es bien maravilloso porque nos permite el poder disfrutar, el estar dispuestos para el Señor. De ahí la pregunta que estoy haciendo en esta mañana, o en este día, como un desafío para ti, como una reflexión para ti. Si hoy fuera tu último día, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿O amarías más, o darías más generosamente, perdonarías más fácilmente? Si dice sí, hazlo con libertad, hazlo con gozo. Perdona y da como si fuera la última oportunidad que tiene. Ama como si no existiera un mañana. Y si llegara el mañana, vuelve a amar de la misma manera en que lo estás haciendo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que nos gocemos en medio de todas las cosas, pero sobre todo que utilicemos todos los recursos espirituales, no solamente como una forma egoísta de bendecirnos nosotros mismos, sino también bendecir a otros, pues para esto hemos sido llamados. Mi hermano, hoy, mañana, los días siguientes vas a tener oportunidades de mostrar, de que el poder de Dios se muestre a través de ti. Tú eres las manos de Dios, tú eres los ojos de Dios, tú eres los recursos que Dios necesita para bendecir a otras personas, aún lo mismo de la familia. No te dé temor orar por otras personas. Al fin y al cabo los milagros no los hacemos nosotros, los tiene que hacer Dios, pero Él necesita de ti y que utilices esos recursos espirituales, así como lo hizo Pablo. Y en medio de los desastres, en medio de los inconvenientes que pasamos, poder decir, mire, yo estoy pasando por un momento difícil, pero yo creo en Dios, que no solamente me va a bendecir a mí, no solamente me va a proveer a mí, sino también a todos aquellos que creen en su nombre. Y tú como instrumento de Dios, mi hermano, mi hermana, puedas dejar fluir ese poder de Dios para hacer bendición, para cambiar ambiente, para sanar personas en el nombre del Señor Jesucristo, para creer en la palabra. Y tu fe se va a fortalecer y vas a desarrollar una confianza absoluta en Dios. Sé un instrumento de Dios y empieza a hacer las cosas de una manera diferente, como si hoy fuera el último día y recibirás bendición de parte de Dios. Que te oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por momentos como estos que nos permite disfrutar de tu amor incomparable y de tu gracia maravillosa. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que inquietes el corazón de mi hermano, de mi hermana, que se atreven a hacer cosas, Señor, que a lo mejor por temor, por miedo, por duda, Señor, no lo han hecho, y que en las oportunidades que nos das el día a día, Señor, podemos hacer cosas maravillosas en tu nombre, pues ese es el desafío que nos ha hecho, Padre. Gracias por cada uno de ellos, por las personas que nos escuchan, por los hogares, por las familias, por los hijos, Señor, por las obras, Señor, que nos permite hacer, Señor, por ser bendición, Padre, y ser bendecido donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, pues es tu compañía la que siempre, siempre está con nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy el honor, te doy la gloria y gratitud a ti por esta enseñanza que nos regala y los desafíos que nos da, Padre. Muchas gracias, eterno Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él quiere hacer maravillas a través de ti. Le habla su pastor Lilian de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.